De ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Como vieron, poco a poco vamos a ir retomando forma nuevamente con nuestro servicio. Hoy añadimos ya la oración que usualmente hacíamos como iglesia. Después de las alabanzas, vamos a seguir poco a poco implementando el servicio, o mejor dicho, normalizando el servicio como lo teníamos antes. Así es que, mis amables hermanos, seguimos con el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. El domingo aprendíamos acerca de la resurrección con nuestro hermano Herbert. Así es que, y hoy vamos a inclusive usar los mismos versículos del capítulo 24, de los versículos del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un fuerte amén. Y si no, pues normalmente lo tenemos en las pantallas, pero el punto es que lo leamos juntos, ¿verdad? El punto es que lo leamos juntos. Normalmente siempre les instamos a que use el libro de texto que tenemos, porque ese es la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado. ¿Lo tenemos todos? El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: el primer día de la semana, léalo bien fuerte conmigo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que resucitó. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas a todas estas cosas a los 11. Y todos los demás eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellas les apareció locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Señor Cristo Jesús, en este momento, Dios mío, gracias por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia con tu palabra en la mano. Este libro tan maravilloso, este libro que produce vida, este libro que produce un impacto extraordinario en nuestras vidas. Señor, gracias por darnos el privilegio de poder tenerlo. Muchos no lo tienen. Muchos no tienen el privilegio de poder abrirlo y leerlo. Nosotros tenemos ese privilegio. Señor, en este momento te pido que hables a través de tu palabra a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos? Quiero hablar acerca de la evidencia de su resurrección. El domingo hablábamos de la resurrección. Hoy nos vamos a enfocar un poco a la evidencia de su resurrección. Al hablar, hemos aprendido en este tiempo atrás, hemos hablado del ministerio de Jesús. Hemos estado aprendiendo cómo era necesario que todo esto aconteciera, que todo esto sucediera, a tal grado que llegamos hasta este punto, el punto cumbre del ministerio de Jesús. Aquí
Hermanos, estamos retomando el gozo de lo que es el sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Porque nos pusimos tristes cuando entramos a la vía dolorosa, ¿se acuerdan? Cuando recorrimos la vía dolorosa, cuando llegamos a los testimonios falsos en contra de Jesús. Estábamos tristes cuando llegamos al punto que tuvieron que entregarlo. Estábamos tristes cuando llegamos al punto de escuchar decir a aquellos hombres que decían, crucifíquele, en vez de decir, libérale, ¿verdad? Mirando a Jesús desde este punto, hicimos todo este recorrido, llegamos hasta el momento donde Jesús ha sido sepultado y estamos hoy aquí experimentando o mirando las evidencias de su resurrección, lo que él en su ministerio había dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que muriera, pero que al tercer día resucitaría. Así es que una de las características más extraordinarias que tiene la predicación evangélica cristiana es el acento, credibilidad y la fe en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amables hermanos, imagínese usted que nosotros habláramos del Evangelio de Jesucristo, pero de un Jesucristo que nunca resucitó, de un Jesucristo que inclusive no tuviéramos evidencia de su resurrección, pues sería como cualquier otra predicación de otra secta, de otro grupo de personas que creen en tales personas, pero que estos nunca y jamás resucitaron. Bueno, dije, una de las características más gloriosas, más maravillosas que experimentamos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es la credibilidad y la fe de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los primeros predicadores de la fe cristiana estaban convencidos que Cristo se había levantado de la tumba, al igual que usted y yo hoy estamos convencidos que Él resucitó. ¿Cuántos estamos convencidos de esto? Hermanos, debemos estar convencidos que Él ha resucitado, al igual que estos cristianos estaban convencidos que Él no estaba en la tumba, había resucitado de entre los muertos, y tenían por consecuencia que también ellos resucitarían en un día señalado, porque Cristo Jesús había resucitado. Había resucitado. Y creemos firmemente nosotros que al igual que Cristo Jesús, un día también nosotros resucitaremos, si es que hemos muerto aquí en la tierra, hemos dormido aquí en la tierra. En el día señalado, de igual forma, resucitaremos como el Señor. Estos tenían como consecuencia que también los creyentes serían levantados en el día señalado. Esto los distinguía de todos los demás maestros y predicadores de aquel entonces, ¿verdad? Está claro que la resurrección es de suma importancia en la fe cristiana. ¿Cuántos hermanos? Mire, hablar de la resurrección es una de las doctrinas básicas nuestras. La resurrección de Cristo Jesús es una de las doctrinas básicas como seguidores de Jesús. Creemos firmemente que Cristo Jesús resucitó al tercer día y creemos que está a la diestra de Dios el Padre. Creemos que intercede por nosotros. Creemos que su resurrección también benefició nuestras vidas. Lo creemos firmemente. ¿Cuánto lo creen? Debemos creerlo. Debo decir que el concepto cristiano de la resurrección debe estar distinguido tanto del concepto mundano como también del griego y judío. Explico algo de esto. Por ejemplo, los griegos pensaban que el cuerpo impedía la verdadera vida, ¿verdad? Ellos creían que el cuerpo impedía la verdadera vida y esperaban el momento en el que el alma se liberara de una prisión llamado cuerpo, ¿verdad? Para poder experimentar una nueva vida. Creían que la vida después de la muerte solamente con la función del alma, pero rechazaban firmemente toda idea de la resurrección. No lo creían.
no lo creían. Entonces, la burla a la predicación del apóstol Pablo es evidente aquí. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba ¿a quién? A un Cristo resucitado. Diga conmigo, un Cristo resucitado. Este era lo que Pablo predicaba. Pablo predicaba un Cristo crucificado y un Cristo resucitado. Entonces sus burlas eran evidentes porque ellos no creían en la resurrección, porque creían que el cuerpo era un obstáculo para poder gozar de una vida eterna. Ellos creían que gozarían de una vida solamente a través de el alma. Esto es los griegos. Hechos capítulo 17 versículo 32, usted lo puede leer. Ahora, los judíos, por otro lado, estaban convencidos del valor del cuerpo, y pensaban que estos no se perderían, por lo que esperaban la resurrección del cuerpo, pero creían que sería el mismo cuerpo. No sería un cuerpo como purificado, santificado, ¿verdad? Un cuerpo diferente. Esto es lo que cree el mundo, ¿verdad? Cuando yo digo mundo, me estoy refiriendo a los no cristianos, los no salvos. Unos creen que el cuerpo es un obstáculo para tener la vida eterna. Otros creen que sí, el cuerpo es de mucho valor. También creen en la resurrección, pero que la resurrección del cuerpo va a ser con el mismo cuerpo. Los cristianos pensaban que el cuerpo sería resucitado, pero también transformado, para que de esta forma estaría preparado para una nueva vida venidera eterna. Para una nueva vida venidera eterna. Y es la fe que hasta el día de hoy mantenemos los hijos de Dios. Creemos firmemente que resucitaremos, pero resucitaremos con un cuerpo transformado. De esta forma, el cuerpo está preparado para entrar a una nueva vida eterna y de gozo, el cual es lo que nos espera. Esto es lo que nos espera. Ahora, el concepto de la resurrección de los cristianos de aquel entonces es el mismo que nosotros creemos por la fe en su palabra, según nos dice también 1 Corintios capítulo 15 versículo 22. No lo voy a ir leyendo, pero si usted quiere anotarlo, está por ahí. 1 Corintios capítulo 15 versículo 42. Creemos que así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros con Él. ¿Cuánto creemos esto? Creemos que resucitaremos con Él, resucitaremos en el día señalado para entrar y disfrutar de la nueva vida junto con Él. Ahora, si hablamos un poco acerca de la resurrección de Cristo, en tres ocasiones, Jesús volvió a la vida a ciertas personas. A ver, yo creo que ustedes se acuerdan de estas personas, ¿verdad? En tres ocasiones Jesús volvió a la vida. Una de las famosas ocasiones que encontramos es la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? Una de ellas, el hijo de la viuda Naín, ¿verdad? Y el otro llamado Lázaro. Tres personas a quien Dios los volvió a la vida, pero con el mismo cuerpo. Escúcheme bien a esto, con el mismo cuerpo pecaminoso, con enfermedades, con desesperaciones. Él les devolvió la vida. Pero estos casos no deben tomarse como la resurrección, sino más bien como la resucitación, que es un poco diferente a la resurrección. No hay ejemplos que estas personas hayan hecho otra cosa aparte de un cuerpo normal como Cristo Jesús lo hizo. Simplemente volvieron a la vida, ¿verdad? Volvieron a comer, volvieron a pecar, volvieron a tener enfermedades, volvieron a sufrir. Simplemente lo que Jesús hizo, alargarles el sufrimiento aquí en la tierra. Bueno, esto
es visto como la resucitación. La diferencia está en que la resurrección implica a que el cuerpo vuelve a la vida en purificación y santidad como Cristo Jesús. Como Cristo Jesús. A esto se le llama resurrección. La resucitación es la que Jesús hizo a las 3 personas. De modo pues que Jesús está en la categoría de resurrección, también por ser el primogénito en resucitar. Luego seguirán los que murieron con Cristo, ¿verdad? Y al sonar de la trompeta, al escuchar esto, ¿qué va a pasar, mis amables hermanos? Los cuerpos que hayan pasado a dormir resucitarán al igual que Cristo Jesús. Probablemente resucitaremos si estamos de igual forma nosotros durmiendo, y si estamos vivos, pues simplemente seremos transformados, ¿verdad? Seremos transformados. Esto es lo que implica la resurrección. Al igual que nosotros, por la esperanza y la fe en su muerte, resucitaremos. Ahora, Cristo es el primero en resucitar y el único hasta el día de hoy. El único hasta el día de hoy, porque resucitó con un cuerpo transformado. Pablo nos dice explícitamente que Cristo es primicias de los que durmieron. Vaya al libro de 1 Corintios capítulo 15 versículo 20, solamente véalo, léalo si quiere. Ahí Pablo nos dice que Cristo Jesús, primicia significa el primero, ¿verdad? El primero que durmió, pero que resucitó, que murió y que resucitó. Él es el Señor de la muerte. La muerte no tiene dominio sobre Él. Él venció la muerte, porque Él gobierna todo en absoluto. ¿Cuánto lo creen? Él gobierna todo en absoluto. No hay nada que se escape de sus manos, inclusive la misma muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Él es el Rey, Él es el Señor. Este punto es importante porque nos muestra a Cristo en forma suprema como el dueño de la situación, el dueño de todo. Y también nos muestra que la resurrección es de primordial importancia porque en ella está comprometida la veracidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ella. En los 4 evangelios encontramos que Jesús fue crucificado, que murió, que fue sepultado, pero que al tercer día esa tumba estaba vacía. Y hay algo que todo cristiano no puede negar, y es que Jesús ha resucitado. Todo cristiano no puede, estamos hablando de un hijo de Dios, no puede negar que Jesús ha resucitado. Los evangelios nos hablan que Él fue crucificado, los evangelios nos hablan que Él murió, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Por lo que se les dijo, por el testimonio que se les dijo a las mujeres por boca de los ángeles cuando llegaron a buscar a Jesús. ¿Por qué buscan aquel que ya no está aquí? Él ha resucitado. Y les dice, acuérdense lo que Él les enseñó. Cuando nos encontramos con la auténtica declaración y la afirmación de los 4 evangelios, mis amables hermanos, debe aceptar usted como la afirmación más bella y más gloriosa de nuestra fe cristiana. La debemos aceptar como la afirmación más auténtica, más hermosa, más gloriosa de nuestra fe cristiana. Debo decir que nuestra fe debe ser como la raíz que profundiza en estas verdades. Debo decir que esta fe debe ser como la raíz que profundiza en vez de salir a flor de tierra, ¿verdad? Cuando creemos y encontramos estas verdades en la palabra de Dios, nuestra fe lo que hace es profundizarse más
creemos más, amamos más, glorificamos más por lo que Cristo hizo, porque lo que Él hizo fue lo que antes los profetas también habían dicho y se cumplió tal como se dijo. Nada de lo que se dijo por los profetas fue pasado por alto o se le olvidó a Jesús. Todo se cumplió a la perfección, mis amables hermanos. Todo se cumplió. Que recordemos, mis amables hermanos, que la muerte nadie la puede negar. Jesús murió. Fue un acto público. Todo el mundo lo vio. Lo tuvieron crucificado, ¿verdad? Lo tuvieron crucificado donde la gente pudiera ver, se burlaban. Es algo que todo el mundo presenció. Este fue un acto público. La gente pudo ver a nuestro Redentor colgado de la cruz, sufrir, sangrar, quejarse y escuchar que decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Escuchar que decía: perdónales porque no saben lo que ellos hacen. Escuchar que se quejaba, que pedía agua. La gente lo pudo escuchar, la gente lo pudo ver. Fue un acto público. Pero hay algo que no pudieron presenciar, y fue que él también resucitó. Pero la resurrección es algo que maravillosamente le corresponde al Dios Padre y al Dios Hijo. Nadie vio cuando resucitó. Simplemente cuando las mujeres llegaron ya no estaba ahí. Ese es algo extraordinario. Pero la resurrección es algo que algo maravilloso que le corresponde solamente a Dios y Cristo. Y la evidencia es que los ángeles dieron testimonio de Él. Ya no estaba en la tumba, ya se había levantado. Y era lo que aprendíamos prácticamente el domingo. Y por si esto no basta, para algunos que dicen, pues se acuerdan que comenzaron a decir que alguien se había robado el cuerpo de Cristo, y comenzaron a dar algunas teorías, como lo hicieron también cuando Jesús estaba con vida, que comenzaron a testificar en contra de Él, pagaron para que testificaran, pagaron para que dijeran algo que Jesús nunca había dicho, para que mintieran prácticamente. Bueno, de igual forma aquí estos no se cansaban y seguían con sus pensamientos malévolos, y dijeron: no, pues quizás alguien se llevó el cuerpo. Alguien se llevó el cuerpo. Y para esto quiero que miremos algunas evidencias, porque debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Tenemos 10, hermanos, escuche bien, no una, no dos, no tres. Tenemos 10 apariciones de Jesús después de haber resucitado. 10, una probablemente pudiéramos dudar, ¿verdad? Pues como aquellos se andaban inventando por allá, nosotros pudiéramos decir, pues no sé, pero 10, hermanos, 10 apariciones diferentes, según nos dicen los relatos de los que disponemos en los 4 evangelios. La historia de Jesús es sorprendente desde el principio hasta el fin. Digo desde el principio hasta el fin, desde el principio de su ministerio terrenal en la tierra hasta el último día de respirar aquí en la tierra. Fue sorprendente, maravilloso, amado por muchos y odiado por muchos. Trajo maldición para muchos, pero para muchos fue de gran bendición, incluyéndonos a nosotros. De mucha bendición. Esto nos dice que la muerte no es el fin, simplemente o necesariamente es el comienzo de una gran bendición de gracia para nosotros. Esto nos dice que la muerte no es el fin, sino más bien un momento de dormir mientras nos levanta nuevamente para vivir eternamente con Él. Para vivir eternamente con Él. Lucas capítulo 24, versículo 46. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de entre los muertos al tercer día. Hermanos, usted puede acordarse de alguien que durante toda su vida, haya dicho que
iba a morir, pero que iba a resucitar a cierto tiempo? No existe nadie, nadie. Cristo Jesús lo hizo. Ahora, miremos algunas apariciones de Jesús. La primera aparición, lugar, fue allá en Magdala, de donde también pertenecía María Magdalena y Pedro, prácticamente cerca o donde Jesús había sido crucificado. Bien sabemos que María es una de las mujeres más valientes y fieles. ¿Cuántos se acuerdan de ella? Estuvo desde el principio con el Señor, estuvo en los momentos más difíciles con el Señor. Todos los discípulos se fueron y ¿sabe quién quedó? María. Todos los discípulos se fueron, ¿sabe quién quedó? María. ¿Sabe quién estaba preparando las especies aromáticas después? ¿Sabe quién? María. ¿Sabe quién corrió a ungir al Señor después que había pasado el día de reposo? ¿Quién fue? María. La que corrió a buscar a nuestro Señor, a nuestro Salvador. ¿Saben quién fue la primera que se dio cuenta que Jesús no estaba ahí? María. María. La primera. ¿Y sabe a quién fue la primera que se le apareció al Señor? María. ¿Verdad? María, la primera. Esto, hermano, es maravilloso. Es maravilloso. Sabemos que María es una de las mujeres más maravillosas y fieles al Señor. Estuvo hasta el último momento con nuestro Señor Jesucristo, según nos dice Marcos capítulo 15, versículo 40 y 41. Hermanos, aquel que había dicho: Señor, mira, no importa lo que yo tenga que pasar, no importa lo que yo tenga que sufrir, estoy dispuesto a llegar hasta la muerte por ti. ¿De verdad? ¿Estaba en este momento ahí? No. ¿Qué se había hecho? Allá estaba amedrentado. En la misma semana ya estaba pescando. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba la promesa? ¿Dónde estaban los grandes hombres? ¿Dónde estaban los grandes discípulos, los apóstolos de Jesús? ¿Sabe dónde estaban? Escondidos, porque tenían miedo que el Sanedrín los fueran a buscar y también los mataran por haber sido seguidores de Jesús. Terminaron con Jesús. Ok, acabemos con los discípulos. Ellos se habían ido a esconder. Estas mujeres estaban ahí, valientes, esperando qué era lo que iba a suceder. Marcos capítulo 15, del versículo 40 y 41, también fue la que participó en los preparativos de Jesús, según Mateo 28, del 1 al 7. También, usted lo puede leer en Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. Esa es la primera aparición de nuestro Señor. Si usted lo busca en Juan, ahí nos dice específicamente. La segunda aparición fue por inclusive también fue a la misma María. Se le había acercado a las demás mujeres y les había contado lo que había pasado en el sepulcro. No había llegado a dar el mensaje que los ángeles les había dado, porque recuérdense que les dio un mensaje: vayan y díganle, ¿verdad?, a los demás, que el que ha muerto ha resucitado. Bueno, justo antes de alcanzar lo recomendado por los ángeles, Jesús se le apareció con una túnica larga y blanca, resplandeciente, diciéndole: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mateo capítulo 28, versículo 9 al 10. Esa es la segunda aparición. Marcos capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 9 al 10. Usted lo puede leer. La tercera aparición. La tercera aparición, ¿sabe? Fue nada más y nada menos, ¿sabe a quién? Al apóstol Pedro.
que era quien había dicho que iba a estar con Jesús. No importando la situación en que Jesús estuviera, él iba a estar ahí. Y si inclusive tenía que enfrentar la muerte, pues él lo haría. Pedro es el discípulo a quien el Padre le mostró quién era Jesús, ¿se acuerdan? Pedro fue el discípulo a quien el Padre le mostró quién era Jesús. Jesús mismo le dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro fue quien negó a Jesús. Pedro fue quien dijo cuando aquella mujer le preguntó: ¿y tú no eres de ellos? Y él le dijo: no, no lo conozco. Y comenzó a negarlo. Comenzó a decir que no le conocía. Algunos escritores, algunos teólogos dicen que comenzó a maldecirle. Comenzó a maldecir a Jesús, su maestro, a quien le había prometido lealtad, a quien le había prometido estar con él hasta el final, según Mateo 16:23. Pedro fue quien lloró después de haberle negado a Jesús, y no simplemente, como decían por allá, como lágrimas de cocodrilos, ¿verdad? No, dice la Biblia que lloró amargamente. Lloró amargamente. Yo creo que los que aquí un día, por alguna razón, perdimos un familiar que amamos mucho o muy cercano, podemos decir que lloramos amargamente, ¿verdad? Porque se nos fue, no está con nosotros. Y lloramos a tal grado que quizás pudimos tener los ojos hinchados, nos miramos como chinos, ¿verdad? Pero lloramos. Bueno, Pedro, dice la Biblia, que lloró amargamente, porque había traicionado la lealtad, había traicionado a Jesús, Mateo 16:23, y después lloró amargamente porque había traicionado a su maestro. Y en la última cena Jesús le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás les ha pedido para zarandearlos. Este es Pedro. Esta es la tercera aparición de Jesús. Y lo encontramos en 1 Corintios también, capítulo 15, versículos 5 al 3. Y sabe que aquí hay algo bien glorioso. Bueno, este Pedro, quien negó a Jesús, este Pedro, quien que también le cortó la oreja. ¿Cuántos se acuerdan que también le cortó la oreja a Malco, verdad? Este sí tenía una vida media hiperactiva, ¿verdad? Le cortó la oreja a Malco. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso después? Fue a quien se le encargó el rebaño del Señor. A este se le encargó el rebaño. Usted me puede decir: hermano, pero a un traicionero, a un bravuco, ¿verdad? A alguien que no quería ni a los niños, ¿verdad? Porque se enojaba cuando miraban que los niños se le acercaban a Jesús. Este era bravo, ¿verdad? Enojado. Usted va a decir: a este fue quien encargó la obra. Sí, a este fue. El mandato de cuidar el rebaño no lo confió en un superhéroe, lo confió en un hombre totalmente imperfecto, totalmente lleno de imperfecciones. Pedro, en un hombre débil que necesitaba urgentemente una restauración por haber traicionado la lealtad a su Señor. Pero Jesús no se iba a ir sin antes transformar su corazón. ¿Y sabe cuándo esto sucedió? Cuando Jesús se le acercó y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba? Pedro, la segunda vez se entristeció. La tercera vez decayó su semblante y agachó su rostro. Sabía que él conocía el corazón. Pedro, ¿en verdad me amas? Pedro, conociendo
¿quién era Jesús? Le dice, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes, que te amo. Entonces le encargó la grey. Cuarta aparición. Esta cuarta aparición no la encontramos muy a menudo, y es la aparición a Cleofas y a su compañero en el atardecer, según Lucas capítulo 24, versículo 18. Ahí lo tenemos, ¿verdad? En Lucas capítulo 24, versículo 18. Ahora, ¿cuál es el principal objetivo de Lucas, el escritor, el doctor, en escribirnos esto? Lucas escribe esto para que esta historia real penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos muestre que Cristo Jesús es real, que Cristo Jesús lo que prometió lo cumplió, que Cristo Jesús cumplió a perfección lo que había dicho y lo que también los profetas habían dicho. Se cumplió. Lucas 24, 18. Esta es la cuarta aparición. La quinta aparición la tenemos allá en Lucas, igual, capítulo 24, versículo 36. Fíjese que aquí sucede algo bien peculiar. Jesús en la quinta aparición se le aparece a todos sus apóstoles menos a Tomás. ¿Quién se acuerda de Tomás? ¿Cuántos Tomáses habemos aquí? Es que yo no creo, ¿verdad? Yo no creo. Hermanos, se le apareció a todos sus discípulos. Mire, ahí tenemos la palabra de Dios, versículos 24, del versículo 36 en adelante. No lo voy a leer porque son varios versículos, pero si usted quiere, leer. Esta es la quinta aparición. La sexta aparición fue, y aquí específicamente también a Tomás, pero ¿sabe qué es lo peculiar? Una semana después que se le había aparecido a todos los apóstoles, menos a Tomás. Ahora se le aparece a Tomás, pero una semana después. Juan 24, 31. Lucas, sí, en el mismo Lucas 24, 36, ahí lo podemos encontrar. También en Juan, específicamente en Juan, capítulo 24, versículo 31. Esta es la sexta aparición a Tomás una semana después. Una semana después Jesús se apareció en el aposento alto en Jerusalén. También estaban los apóstoles, pero esta vez, como les digo, está también Tomás, quien no había creído de la resurrección de Jesús. Tomás tenía eso que él no creía. ¿Qué habrá pasado? No sé. Tenía una característica que cuando creía algo, lo defendía hasta la muerte. Una característica peculiar. Por eso cuando Jesús se le mostró y le hizo una declaración bellísima, creo que es el único discípulo que lo llamó de esta forma a Jesús cuando creyó el mensaje. Tomás le dijo, Señor mío, cuando creyó. Señor mío y Dios mío. ¿Sabe el significado que tiene esta declaración que hizo Tomás? Significa que en su corazón se había cimentado la verdad de que Cristo Jesús era el Mesías, que no dudó bajo ningún punto de vista el llamarlo Señor mío y Dios mío. Por esta razón fue que se comprometió a propagar el evangelio hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo, según Juan 24, 31. Esta es la sexta aparición. Séptima aparición a 7 de sus discípulos. Sucedió así: estando juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Cana y de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos que estaban pescando. ¿Dónde estaban? Aquí estaba Pedro. Pedro ya no estaba preocupado. Pedro ya no estaba viendo qué iba a hacer, sino que estos discípulos se habían regresado a sus trabajos. Y de repente
estaban pescando y lo reconocieron porque no habían pescado nada. No habían pescado nada porque no había nada. Y Jesús les dio buena pesca. Y no solamente les dio buena pesca. ¿Sabe que Jesús dice la palabra que había preparado en las afueras, había preparado una hoguera? ¿Sabe para qué? Para comer. Les había preparado una cena, una hoguera para poder hacer la comida y comer. Según Juan capítulo 21, del versículo 1 al 14. Esto nos lleva a deducir que Jesús se les apareció justo en el mar de Tiberias. En el mar de Tiberias, usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 21, de versículo 1 al 14. Vamos por la séptima aparición. Ahora, no quiero que usted se haya desprendido del principio de la veracidad de la resurrección de Jesús, porque lo que vamos viendo son evidencias de que Cristo Jesús resucitó, y que no solamente resucitó, sino que se apareció para que sus discípulos creyeran, para que todos aquellos entendieran que realmente lo que les había dicho antes se había cumplido. Se había cumplido. Bueno, por eso le llamé a la meditación de esta tarde evidencias de la resurrección, porque todas estas son evidencias que Cristo Jesús resucitó. Séptima aparición, la que acabamos de ver. Octava aparición. Y en la octava aparición sucede algo maravilloso. En la octava aparición sucede la gran comisión en Galilea. La gran comisión en Galilea. Según nos dice Mateo, Jesús no solamente se apareció, sino que antes Jesús dejó cita con los discípulos en el monte de Galilea. Yo creo que aquí es uno de los momentos tristes nuevamente para los discípulos. Momentos tristes. Miren, Jesús se les ha venido apareciendo, ¿verdad? Jesús ha muerto. Jesús ha resucitado. Ellos están felices, contentos, porque Jesús ha resucitado. Pero en esta aparición vuelve la tristeza para sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús, en cuerpos glorificados, se les acercó y les dio un mensaje de despedida. Jesús se les acercó y comienza a darles un mensaje de despedida, el cual también les dejó una tarea y les dijo que siempre iba a estar con ellos, pero les dejó la gran comisión a trabajar. Vuelve la tristeza en los discípulos. Imagínense usted, los discípulos están creyendo, felices, contentos, emocionados, porque el Señor ha resucitado. Se les está apareciendo, pero de repente el Señor se les acerca en Galilea y comienza a decirle: mis amados discípulos, se ha llegado el momento de dejarlos corporalmente. Ya no iba a estar con ellos, se iba. ¿Sabe el dolor nuevamente que sintieron los discípulos? El saber que Jesús, número uno, había muerto, había resucitado, que estaba apareciéndose, pero ahora Jesús les está diciendo: ya no voy a estar con ustedes. Y en este mensaje de despedida que Jesús les da, es donde les dijo: rogaré al Padre. ¿Se acuerdan? Rogaré al Padre que os envíe un consolador. ¿Por qué les dijo consolador? Él conocía los corazones de los discípulos, quebrantados, desesperados, tristes, porque ya no iba a estar con él, con ellos. Y les dice: rogaré al Padre para que éste os envíe un consolador. Y este sí va a estar con ustedes todos los días. Todos los días. Cristo Jesús vino, creció, murió, se fue. Pero el Espíritu Santo vendría para quedarse con ellos, con nosotros, para siempre. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Él vive y vive para siempre. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Él está con nosotros. ¿Y qué es lo que iba a venir a hacer el Espíritu Santo? A enseñarnos, a guiarnos a toda verdad y a toda justicia.
y nos recordará las cosas que están escritas en este libro, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Así que, mis amables hermanos, los discípulos quedaron corporalmente solos, pero en unos días después el Espíritu Santo vendría a morar con ellos y mora con nosotros. Esta es la octava aparición, donde se les dio la gran comisión, donde Jesús comienza a predicarles, donde Jesús les comienza a dar una clase de sermón de despedidas en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahí lo encontramos. Maravilloso, maravilloso, hermanos. Y no quiero hacer muchos detalles, ¿sabe por qué? Porque todavía nos queda el resto del capítulo y vamos a ir tocando estos hasta terminar el último versículo del capítulo 24. Solamente estoy haciendo mención. Ahora, esta novena aparición fue a Jacobo y a los discípulos. Esta es la novena aparición. Esta aparición es una de las más olvidadas hasta cierto punto, casi ni se menciona en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7 de 1 Corintios. Según Pablo, esta fue la aparición donde Jacobo se convenció que Jesús era el Mesías vivo, según nos dice Pablo. Según nos menciona Pablo, que Jesús era el Mesías vivo. Esta es la novena aparición. Y la 10ª aparición se les aparece la última vez a sus discípulos en Betania, allá en Betania, según Marcos capítulo 16, del versículo 19 al 20, y Lucas capítulo 24, versículo 50. A mí me gustaría leer los últimos versículos del 50 en adelante, donde aparece prácticamente la 10ª aparición, del 50 al 53, que solamente pues son esos versículos. Dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Escuche bien, escuche el lenguaje que utiliza el escritor. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció, qué maravilloso lo que viene, hermanos, qué glorioso lo que aquí viene. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Qué glorioso. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Dios. Amén. Amén. Estas son las 10 apariciones, las 10 evidencias que Cristo Jesús vive. Que Cristo Jesús no solamente vive, sino que ascendió para estar con el Padre en el reino de los cielos. Estas son 10 evidencias que Él intercede por nosotros, porque dice la palabra que Él es nuestro abogado, que intercede por nosotros. Y son 10 evidencias, mis amables hermanos, que no necesitaríamos de las 10 como sus hijos para creer que Él ha resucitado, pero por medio de ella nos damos cuenta de la veracidad de su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Según nos dice Mateo, Jesús dejó esta cita a sus discípulos maravillosos y se quedaron asustados. Esta aparición es una de las más olvidadas, según la novena y la 10ª aparición, última vez a sus discípulos en Betania. Aquí, amados hermanos, podemos creer que fue uno de los momentos tristes, pero a la vez gozosos los discípulos, porque al final dice la palabra del Señor que adoraron, glorificaron, volvieron a Jerusalén, y no solamente regresaron a Jerusalén y luego regresaron a sus trabajos, sino que dice que permanecían. ¿Dónde? En el templo. ¿Qué hacían en el templo? Adorando al Señor, glorificando al Señor, exaltando al Señor. Ahora, aquí ellos presenciaron la ascensión, según Lucas 24:50 y Marcos 16:19 al 20. Quiero dejar 2 aplicaciones en esta noche. Número 1, la fe que Dios depositó en nosotros tiene tantas referencias en las cuales reforzarla lo que es
reforzarla en su promesa, que un día nos llevará juntamente con Él. Juntamente con Él. Número 2, la incredulidad de muchos de sus discípulos nos ayuda a disolver nuestras dudas a través de las manifestaciones de Jesús, de las apariciones de Jesús, y estamos convencidos que Él es el Cristo prometido del Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento para nosotros. Estamos convencidos que Él es Señor. Estamos convencidos que Él es nuestro Salvador. Estamos convencidos que Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Estamos convencidos que Él murió, que resucitó, pero que al tercer día también resucitó y que ascendió para estar con Dios el Padre, y que hoy intercede por nosotros. El que también dijo hasta el día de hoy: mi Padre y yo seguimos trabajando. Nada satisface más que la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sírvele, honra su nombre, bendice su nombre, adora su nombre, como los discípulos habían regresado al templo para exaltar su nombre, glorificar su nombre. Honra su nombre, no te avergüences de Él, porque si de avergonzarte de Él sería, también Él un día se avergonzará de ti en el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor Cristo Jesús, gracias por este momento.